Muy buenas tardes, llegando a noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta función especial de La Infiltrada, una película española que llega aquí cortesía de Cineplex. Esta película se estrenará la próxima semana, el próximo jueves 18 de septiembre, y ustedes la verán por adelantado. Para esta función venimos psicólogos y comunicadores a hablar sobre La Infiltrada. Quiero empezar presentándonos. Comencemos con Mónica Novoa, coordinadora del Comité Permanente en Salud Mental. Está también Julián Gutiérrez, representante del campo Desarrollo Humano y Curso de Vida. Y está con nosotros también Mario Andrés Ruiz, el director de Comunicación Estratégica de aquí de la Universidad de los Andes. Y mi nombre es André Didimdom, psicólogo también de la Universidad Javeriana y periodista, editor de cine y TV para The Hollywood Reporter en español y Rolling Stone en español. Yo quisiera comenzar diciéndoles que La Infiltrada pertenece a una tradición ya longeva de un tipo de películas que se enfoca en los agentes encubiertos, los agentes infiltrados. Recuerdo una gran película olvidada, pero gran película con Lawrence Fishburne, dirigida por Bill Duke, llamada Deep Cover, donde un agente de la policía pasa varios años infiltrado en unos carteles de la droga y termina desdibujando sus valores, como también desdibujando su identidad. Está también una película que la gente recuerda más por la canción de Eric Clapton, Tears in Heaven, que se llama Rush, de Lily Finney Zanuck, donde Jason Patric encarna un policía encubierto también en redes de narcotraficantes y termina consumiendo para que no lo descubran y entra en una red de adicción como también de pérdida de identidad y pérdida de valores. Recuerdo también una serie muy querida de la televisión de los 90, finales de los 80, llamada The Wise Guy, el astuto, que cada temporada era un agente encubierto en diferentes redes de corrupción con Ken Wall. Una de las primeras series donde todas las temporadas tenían continuidad y no eran episodios esporádicos tipo Los Magníficos o MacGyver. Y está esta película donde, como dice el eslogan, la realidad también se mezcla con la ficción o con una vida de ficción, y estamos hablando de un agente que dura 8 años encubierta en todo lo que tiene que ver con el ejército revolucionario Etarria, la ETA, en una época muy dura para España, y vamos a ver, sin spoilers, cómo esta agente infiltrada de manera profunda empieza a no solamente a ver desdibujada su identidad, como lo mencionaba en las películas anteriores, sino que aquí hay como algo que marcaría la diferencia, y es que en esta película ella empieza también a destapar la podredumbre que tiene que ver con todo un armazón de machismo, de misoginia, que yo llamaba terrorismo de género. ¿Bien? Entonces yo quisiera comenzar preguntándole a Mónica sobre esa relación que hay entre el ser un infiltrado, la identidad y eso que llamamos los psicólogos despersonalización. ¿Cómo ves tú esa triada? Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Siempre me gusta, como cuando somos profesores tenemos inevitablemente la tendencia a explicar, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿qué es esto que llamamos los psicólogos o que llamamos en ciencias sociales en general identidad? Tiene que ver con la forma en que nos definimos a nosotros mismos. Para algunos, la definición del sí mismo, el yo, quién soy yo, el yo soy, el self. Y en el desarrollo de la personalidad, que es una de las formas en que también se entiende esta forma en que el devenir del yo, se ha comprobado de manera sistemática siempre que somos porque somos para otros, ¿sí? Es decir, somos porque somos nombrados. En muchos sentidos también la noción de yo soy, Mónica en este caso, es porque hubo un otro que desde muy chiquita, mis padres, mi familia me nombraron Mónica. Esta es Mónica, les presento a Mónica, llegó Mónica, qué linda Mónica, etcétera. Y eso constituye identidad, de ser vistos.
Entonces, que la identidad está afuera y nosotros nos apropiamos de cosas que están en el afuera, como el nombre que nos dan nuestros padres, para podernos conformar. la identidad es un proceso de construcción. O sea, no nacemos con una identidad, nos vamos constituyendo, como decía nuestro querido maestro, estamos en el devenir, ¿no? Estamos siendo. Entonces, si bien vamos siendo para otros, resulta que lo interesante en términos psicológicos siempre es que la forma en que los otros nos ven empieza a ser la forma en que nosotros nos vemos, ¿sí? Incorporamos nuestra propia noción. Eso como nuestra noción. Por eso los psicólogos siempre hacemos énfasis en lo importante que es tener cuidado en la forma en que nos referimos a los niños. Bueno, ¿qué pasa cuando en este caso, que ya lo van a ver, pero también como has contado tú, las personas están teniendo que representar un papel distinto al que ellas han sido? Además, esta mujer pues empieza a infiltrarse siendo una mujer adulta ya, en una época de la vida de ella muy importante, y esto es clave cuando vean la película, cuál es el momento en que ella se inserta como infiltrada y las características que tiene que tener su vida personal para ser una buena infiltrada, ¿no? Los vínculos con nosotros. Bueno. Y cuando otro te empieza a nombrar de una forma que tú nombras, fíjense el efecto que esto tiene, y es, yo no soy Mónica, yo me llamo Arantxa, que no es mi nombre, pero ese es el nombre que empiezo a decir. Tienes que hacer un juego muy consciente de mentir constantemente. Es mentir constantemente sobre quién soy yo durante 8 años de mi vida, que es una trayectoria. Piensen en 8 años, es la infancia, ¿sí? O sea, es una época larga de la vida. Y hay momentos en la película donde ella dice, no quiero hacer spoilers, pero lo vamos a ver, finalmente, ¿quién soy yo? ¿En dónde puedo ser yo? Entonces, claro, siempre genera una crisis de identidad, la famosa crisis de identidad, que en los casos de la vida real, que en Colombia tenemos varios documentados de personas que han hecho estas labores de infiltración en los grupos, en los diferentes grupos al margen de la ley, luego al salir de la infiltración, pues del proceso como investigadores, viene una gran crisis de identidad, porque ya no soy ni la que era antes de entrar allá, ni la que fui durante ese tiempo. Entonces, es un tema muy importante el tema de la identidad, porque es la transformación del yo y cómo entonces conservo mis propios núcleos o mis propios pilares independientemente de cómo otros me nombran, ¿no? Pero además hay una cosa, perdóname que lo diga, interesante, y es que en estos casos, cuando son infiltrados, usualmente son infiltrados en los grupos que ellos mismos combaten. Es decir, no se infiltran con quienes admiran, sino se infiltran con quienes tienen que combatir. Entonces, no solamente es decir que es ser muy consciente de mentir todo el tiempo, sino que además debo ser amable, simpático con quien no quiero. Y entonces eso en términos psicológicos, emocionales, es todavía un trabajo mucho más fuerte de control, de autocontrol, todo el tiempo para que no se me note lo disgustada que estoy al estar contigo. Entonces eso es una cosa bien, bien fuerte. Ya podemos comentar luego un poco más. Estaba pensando en cómo esa mentira me la tengo que creer porque mi vida está en juego. Y estoy pensando en cómo los actores muchas veces me han dicho que si ellos están pensando en que lo que están interpretando es un personaje, esa mentira se proyecta y el público no los va a ver como el personaje, sino como un actor interpretando un personaje, que sería una mala actuación. Y esto me recuerda a la escuela del método y a estos actores comprometidos que terminan siendo el personaje dentro y fuera del set, y empieza la cosa a desdibujarse. Daniel Day-Lewis se retira de la actuación, va a volver porque el hijo es director y le pidió, papi, vuelve. Los experimentos. Pero él se retiró por eso, porque su identidad se estaba desdibujando y su vida se estaba también desdibujando en los múltiples personajes que interpretaba. Entonces yo quería preguntarte, te voy a decir Mario, porque somos André y Andrés, entonces la identidad se nos empieza a desdibujar.
Allá tengo un problema de identidad. sobre eso, sobre el performance, sobre la actuación. ¿Cómo ves tú a esos actores que terminan siendo el personaje y no lo descuidan y terminan diluyendo su realidad en el personaje de ficción que encarna? Voy a empezar por hablar de Carolina. Bueno, voy a empezar por hablar del problema de identidad que me generó André diciéndome Mario. Mi papá se llamaba Mario. Se llama Mario. Y siempre he evitado que me digan Mario porque creo que ese es mi papá, no yo. Entonces, pero por este momento voy a poner la máscara. Exacto. Me pareció muy interesante el trabajo de Carolina Ayuste, la actriz, Sí. porque precisamente el personaje exige eso. Ella lo maneja con unos silencios que me parecen muy interesantes, porque además, con base en el silencio, es que ella trata de mantener digamos, su identidad y digamos que el manejo de las tensiones, además. Porque cuando uno está actuando, finalmente está mintiendo. Pero ¿cómo deja de mentir? Siendo esto, ¿sí? Siendo el personaje. Y Carolina Yuste lo logra manejar muy bien, especialmente con su manejo del cuerpo, con su manejo de los gestos, con su manejo de las, yo digo, micromentiras, microtraiciones tal vez, que tiene en las miradas. Yo creo que esta película, yo hice el ejercicio hoy de adelantarla, ya la había visto, pero hoy volví a verla y la vi en silencio y solo estaba viendo las actuaciones de Carolina. Y las invito a que observen mucho cómo maneja ella cada vez que está sufriendo una tensión interna. Y lo hace tan bien que de verdad uno no sabe si está luchando por mentir, por mentirse, está con un conflicto de identidad muy bien jalado. Yo acabo de hacer un documental en el que son actores naturales, son actores reales, pero ellos se veían después en cámara. Y empiezan a tener como un conflicto con esa identidad del personaje que está allá, porque no necesariamente están conformes con lo que están viendo en la cámara, porque tal vez no son el personaje que ellos creen que son. Y me parece que esas dualidades y esos dolores, Carolina Yuste los transmite muy bien. Ahora, estamos hablando de esta mujer que está contenida, que reprime sus emociones, que no puede decir cosas porque eso le puede costar la vida, pero que al mismo tiempo tiene mucho miedo. Y hay algo ahí clave en la película y es que el miedo que ella tiene frente a las personas que la rodean, que son estos hombres que la tratan como un objeto, que no tienen ningún problema en asesinar si ven que hay una traición a sus principios, pues la lleva a tener ese miedo que no es mentira, es auténtico y que lo podría tener una persona no infiltrada, ¿no? Y ahí es donde está el problema de género que yo veo en esta película. Ella le tiene miedo a su jefe, un policía que la trata como un objeto, interpretada por Luis Tosar. Está también una policía que está embarazada, no vamos a contar más, y que también está llena de miedo. Y estamos hablando de una mujer que sus únicas conexiones con la realidad son su madre y su gato, ¿no? Y quiero agregarte algo ahí. Sí. Y es el tema de la invisibilidad. Ajá. El personaje le exige ser invisible porque se está infiltrando, pero además hay una carga en el tema de género, Ajá. de la invisibilidad de la mujer en estas estructuras gigantes, tanto de los terroristas como de la policía, como de la institución, digamos, del Estado. Y esto, ella lo maneja muy bien siendo invisible, pero a la vez no, como luchando contra eso. Porque además el hecho de ser mujer es lo que le permite llegar a cumplir la misión que tiene que cumplir. Entonces, es jugar. Hay una cosa muy violenta, hay cosas muy violentas en la caracterización cuando se ve desde la perspectiva de género, no solamente digamos, para ella, sino en general para las mujeres, para lo femenino. Hay una cosa muy violenta, digamos, que muestra, es una película que retrata, la película es del año pasado, pero retrata la época de los 90, que todavía no había estos desarrollos y estos debates que tenemos hoy en temas de género tan importantes, pero hay una violencia muy fuerte, naturalizada hacia la mujer, pero que al mismo tiempo hace que lo femenino sea la manera de cumplir
de ablandar a lo masculino. Es una cosa, entonces es la instrumentalización del género, ¿no? Una cosa bien importante ahí. Quería hacer un comentario en relación con la pregunta que hiciste antes de la despersonalización, solamente para que no quede en el background. La despersonalización es un fenómeno distinto. La despersonalización en términos psicológicos es una alteración en la sensación, en la experiencia, en la sensopercepción, en la autopercepción, en la que yo siento que pierdo contacto con la realidad. ¿Sí? La persona cuando se despersonaliza, cuando una persona se despersonaliza puede tener la sensación o que pasa un momento y no supo qué pasó, o que la realidad está lejos, distante, o que no tiene la sensación de su propio cuerpo. No es esto lo que le pasa a ella. Sí hay una dificultad de identidad, pero no hay despersonalización en sí mismo, porque por el contrario ya lo que tiene es un altísimo autocontrol. Nunca pierde el dominio, excepto momentos muy puntuales, ¿no? Quería hacer como esa diferenciación. Yo sí creo que sí se despersonaliza en algún momento. Ese era el debate. Y es el debate en el momento en que la despersonalización surge, en el momento en donde digo, ¿cuál es mi identidad? Porque en un momento nosotros decimos, ¿para qué estamos en el mundo? Y ahí el tema de la invisibilización. ¿Por qué me invisibilizo? ¿Y qué rumbo o qué yo hago en una sociedad específica en la cual yo elegí ser policía, en este caso Mónica, la protagonista, y ahora cómo me infiltro? Y ahora estoy allí cometiendo crímenes y yendo contra mi moral, y cómo siento que mi personalidad no tributa a lo que he construido a lo largo de mi curso de vida, a lo largo de toda mi trayectoria. Y eso es fundamental. Claro, en términos clínicos, la despersonalización tiene los componentes que reseña Mónica, pero estamos hablando de esa despersonalización, de dudar de mi propia identidad, de dudar de mi construcción de la personalidad y de dudar de todo lo que me genera ese entorno, porque al final de cuentas todos construimos identidad a partir de la cultura. Yo hago un saludo inicial también a todos los cinéfilos, aquí a la Universidad de los Andes también, a la Decanatura de Estudiantes, al Colegio Colombiano de Psicólogos, que aquí tenemos una compañera, y por supuesto aquí a Cineplex, Colombia, que nos invita a este espacio con algo muy, muy puntual. Yo tomé mis notas como investigador. Muy bien. Y también vi la película. Y algo fundamental, la película que dirige Aranza Echavarría así hincapié que es directora mujer, productora mujer y todo un equipo de mujeres construyendo una perspectiva de género, que ustedes ya lo decían, y quiero robarte tu nota, Bueno, André, dale. porque preparando este espacio decía una nota que quisiera que todos pudieran ir a la revista Rolling Stone, una reseña magnífica en la cual decía: una mujer que aprende a mentir, a fingir que cree callar cuando quiere gritar. Una mujer que, como tantas, se vuelve experta en sobrevivir sin dejar huellas. Su resistencia no es heroica al modo hollywoodense, sino persistente, cotidianamente feroz y humana. Una mujer que se descompone física y mentalmente al saberse invisible y sospechada por todos, incluso por aquellos que supuestamente están de su lado. Quiero traer una experiencia ya específica que ocurrió hoy. La compartí a mi compañera. Una compañera de trabajo, le raparon hoy su teléfono y su bolso, y además quedó lastimada en plena 33 con séptima, con 13, perdón. Y ella tenía temor de llamar a su esposo porque el esposo fue el que le regaló el teléfono. ¿Y en qué momento estamos nosotros fundamentando? ¿Y en qué momento nosotros tenemos ese temor? Y cómo ese terrorismo de género, como tú bien lo defines en la reseña, sigue infundándonos a nosotros acciones, construcciones sociales y además perspectivas que hacen que no podamos tomar las decisiones idóneas y que totalmente estemos invisibilizados, y sobre todo las mujeres invisibilizadas. Yo lo dejo ahí y luego hago unos apuntes adicionales de toda la película que me parecieron fundamentales. Yo quería también hacer parte del debate sobre la despersonalización, y es que yo estaba pensando en la despersonalización no desde el diagnóstico, sino desde la palabra persona.
significa máscara. Y son esas máscaras, como decían los griegos, que nos ponemos frente al otro y que a veces se convierten en nosotros mismos. Y como una mujer que lleva 8 años fingiendo, pues se pregunta quién soy yo en últimas. Hay un momento donde ella transgrede los límites, que es lo que me parece más interesante de las películas sobre agentes infiltrados, cuando se traspasa un límite, algo que un policía no debería hacer, como matar o consumir droga, en el caso de Deep Cover o Rush, cuando se hace porque el fin justifica los medios, hace que la máscara se desdibuje y hace que la identidad se diluya. Me convierto en un terrorista más y dejo de ser de pronto el policía o el agente que está jurando defender la ley. Y hay una cosa, es que el spoiler es problemático, pero hay un momento donde ella transgrede los límites y se convierte no en la agente, sino de pronto en la mano. Y algo polémico en los psicólogos, la construcción de identidad es una construcción de un personaje, pero un personaje de vida. Mónica. Bueno, ese es un debate grande. Claro, porque bueno, digamos que siempre es importante saber como el uso preciso del término. Y vuelvo, insisto, si uno habla de despersonalización en términos psicológicos, por eso digo, es cuando una persona pierde contacto con la realidad. Es un indicador, además, aquí haciendo psicoeducación, es un indicador importante. Cuando una persona experimenta esto, es un indicador importante de que por favor busque ayuda, ya que estamos en el tema de la prevención. Bueno, lo segundo es, hay un elemento fundamental en esto que nosotros definimos el self o el yo, y es el arte del autoengaño. La mayor parte de las personas tenemos que creernos nuestras propias mentiras, porque si nosotros no nos creemos nuestras propias mentiras, no podemos convencer al otro. Es decir, el autoengaño hace parte de la vida cotidiana. ¿Sí? O sea, si yo no me creo con la posibilidad de X o Y cosa, pues probablemente no voy a poder hacer X o Y cosa. Entonces, el arte del autoengaño es una característica del funcionamiento psicológico porque nos permite actuar de una manera congruente con lo que pensamos sobre nosotros. Entonces, tenemos que convencernos a nosotros de algo para poder actuar de manera convincente. En clínica, por ejemplo, es muy interesante cuando nosotros nos encontramos con esto, digamos, con personas que les cuesta trabajo reconocer la diferencia entre comillas, el personaje y el yo y quién es realmente. Ella sí sabe siempre quién es. Y incluso fíjate que en esta enromanzada que ella hace con quien se enromanza, yo no creo que haya sido, yo creo que eso fue parte de la estrategia, creo que fue consciente. Podríamos, si al final cuando veamos la película nos volvemos a encontrar afuera, lo comentamos, porque yo creo que ella hace que eso no es aleatorio, ni sucede. Creo que hace parte de la estrategia, como muchas cosas que ella hace, conscientemente, pero bueno, ya cada cual miraremos el personaje. Sí, eso te puedo decir en relación con eso, pero claro, el tema de mentir, la mentira siempre cae, ¿no? Yo creo que ella está en varios momentos a punto de ser descubierta y ella se da cuenta de eso. Estaba pensando en Mata Hari, la famosa agente, y cómo ella tenía que enamorarse de verdad de las personas con las que tenía que tener una relación para que ellas se convencieran de que de verdad había un nexo, pero en el fondo lo estaba haciendo para manipular. Pero ella al mismo tiempo se perdía también en sus sentimientos. Y es que el corazón quiere a quien el corazón quiere. Y a veces uno puede estar diciendo, este lo voy a manipular, este lo voy a utilizar, y de pronto empiezan otras emociones y ahí es cuando empieza la confusión. Hay un libro de Javier Marías, uno de los últimos libros de Javier Marías que escribió en español, que es la historia de un agente infiltrado que se enamora, ¿Sí? que tiene que hacer eso para poder cumplir con su misión. Exacto. Y ahí está. Estamos de acuerdo, sí, Ahí sin está. duda. Bien. Yo quisiera de pronto preguntarte a ti sobre la dirección y la puesta en escena de esta película. Creo yo que el uso del color, creo yo que el uso de los silencios y las pausas ayuda, y los espacios, especialmente los espacios, creo yo, esa claustrofobia ayuda muchísimo a que la historia se desarrolle. ¿Cómo ves eso?
Yo creo que el hecho de que Aranza, Andrés, eso, Aranza Echavarría, sea mujer, transmite una atmósfera distinta de pronto a lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de género, que no va por esta acción aceleradísima de disparos, a pesar de que haya esas escenas, se dirigen distinto. Pero además la claustrofobia de los espacios, como la mencionaba, se siente atrapada. Siento a veces que, aunque obviamente no está en la cárcel, pareciera que siempre estuviera como en una cárcel. El manejo de los espacios es de prisión y eso me parece muy, muy importante, que lo logra muy bien Aranza. Aranza además también logra otra cosa que me parece muy interesante y es como esta oscuridad con luz, ¿sí? Que parece una contradicción, pero que se siente todo el tiempo y que creo que le transmite esta visión, digamos, de una mujer atrapada, pero intentando llevar la cosa de la mejor manera y tratando de luchar. Y hay una cosa que me parece muy importante de analizar de las direcciones de película más allá de lo técnico, y es cuando te logra conectar más allá de que quizás, no sé, yo como Andrés Ruiz me siento y veo esta película, pues nunca me he infiltrado en un grupo terrorista, pero logro conectar, ¿cómo? Mario, eso, Mario. Logro conectar con la historia humana en el sentido de cuando nos ponemos máscaras y mentimos en otros espacios. Yo apenas empecé a ver esta película de me acordé a propósito, le hago propaganda a una investigación que hay por ahí de la universidad, un libro que se llama El costo de las oportunidades, de María José Álvarez, en el que se habla de cómo los estudiantes que llegan a universidades de élite, de programas El Pilo Paga, bueno, de estos, llegan y se empiezan a camuflar en su entorno y empiezan a mentirse a sí mismos, empiezan a mentir para encajar, empiezan a vestirse de una manera en particular, se cambian, se camuflan con la ropa que usan para parecerse a su contexto, encajar muy bien, empiezan a sonreír, a cambiar su acento. Muchos criticamos, digamos, a veces a que un migrante llega a España y empieza a hablar español. Pues esto es lo que logra que se adapten mucho más fácil. Y esta transformación que se ve de pronto como fácil o que podemos de pronto a veces no notar porque realmente logran camuflarse, que se ve bien en la investigación del costo de las oportunidades, después genera una ruptura interna, ¿sí? Que la vemos en la película y esa crisis de identidad a la que hablaron psicológicamente, pero que a mí me lo hace, la directora lo logra conectar de tal manera que así estén hablando de ETA y yo conecté y de una me sentí identificado. Claro, estos momentos es cuando uno tiene que mentir en un momento dado para encajar. Y cómo se maneja eso y cómo se te rompe algo por dentro, pero lo haces y la siguiente vez que lo haces más fácil. Andrés, referirte que en múltiples de esos casos que estás refiriendo ha habido ideación suicida, según los estudios, de muchos de los chicos y las chicas que en el programa que refieres. Y yo quiero comentar una anécdota. Cuando yo era estudiante de psicología en la Javeriana, yo tenía un grupo de amigas y las amigas eran de estrato 9 y yo vivía en Galerías, ahí cerca de la Javeriana. Entonces me decían, ¿te llevo a la casa? Y yo les decía, sí. Me decían, ¿dónde vives? Y decía, ahí por la 82. Y me dejaban el 82 y cogía la buseta y me devolvía. Pero cuando ibas de rumba, ibas ahí mismo. Sí, sí. Cuando iba de rumba se quedaba ahí mismo. Entonces, exactamente. Me perdía. Sí. Total. En la investigación esta de María José, que además hace parte del documental que estoy haciendo, había una estudiante que nos contaba que habían aprendido el uniforme, ¿no? Entonces se compraban una chaqueta de estas, aquí le dicen la fachaqueta, creo que le dicen. Se ponía una chaqueta de estas, una maleta Jansport y unas trencitas y ya, quedaba como uniandina. Okay. ¿Sí? ¿Habla de eso? El micrófono, Mónica, que es para la grabación. Perdón. Hay una cosa que me parece importante y es el tema del timing, o sea, el tiempo, el manejo del tiempo psicológico. La verdad es que cuando uno ve el desarrollo, cómo evoluciona la tensión psicológica de ella, si ella no sale, o sea, si no se acaba en el momento en que se acaba, ella hubiera terminado. El temor que uno tiene todo el tiempo es que ella hubiera o terminado abortando, digamos, aunque no quería, o muy deprimida. De hecho, el inicio de la película me parece que esas primeras escenas de la película marcan muy bien cuál es el tema del timing psicológico, ¿no? Que es una tensión que va resultando cada vez insostenible, más insostenible psicológicamente.
mucho sufrimiento hay en ella, y si esto, ya 8 años era mucho, ¿no? Quizás un año más no hubiera sido posible. Bueno, porque no hubiera Mónica quedado me viva, deja ¿no? punto caramelo para esos apuntes, que los voy a decir y que son notas en el marco de la teoría psicológica y que a lo mejor pudiéramos tener en cuenta, y comienza con la familiarización acrítica. Familiarización acrítica. Y hasta qué momento ya ese contexto se familiariza y dejo de tener ese sentido de justicia por el cual yo hago las cosas y no genero esa empatía de la que hemos hablado aquí. Y nos pasa muchas veces, la familiarización acrítica es ahora hay una masacre y nosotros decimos a otra más. Y no tenemos una manera de poder reflexionar y decir, paren ya, siguen matando gente, nos están matando. Siguen ocurriendo asesinatos, pero estamos familiarizados y no nos levantamos frente a ello, como ocurre con Palestina. Siguen asesinando todos los días niños, niñas, personas inocentes, y lo tomamos como paisaje natural. O es más importante la vuelta a España que la propia situación. Pero pasando adelante está también esa disonancia cognitiva, la típica que bien conocemos cuando estamos viendo psicología, el saber por qué lo hago, en favor de qué, pero por qué no debiera hacerlo. Y esa crisis de valores que nos lo propone Festinger y que es una teoría que siempre ha estado y que nunca ha sido rebatida, y que esa disonancia cognitiva pues está en el marco de esa elección y en esa relación de hedonismo y estoicismo que todos siempre estamos proyectando. ¿Nosotros qué queremos hacer? Si a través del placer obtenemos lo que queremos, o a través, en este caso, de hacer esta misión, en este caso la protagonista, cumplo con mi cometido y me realizo. O sea, soy porque estoy haciendo esto. Ahora, hay algo, la teoría, un psicólogo llamado Musitu hablaba de valores contrapuestos, que habla de la apertura al cambio, pero también habla de la conservación. Y lo confronta también con el autobeneficio y la autotrascendencia. Y cómo van jugando estos elementos en la construcción de mi curso, en la construcción de mi personalidad, que es continuo, y en todo mi curso de vida. Y cómo me va definiendo y en dónde yo encuentro, en dónde me sustento, para luego, de acuerdo a mi motivación personal, de acuerdo a esa motivación que les estoy diciendo, es lo que me lleva a mí a hacer lo que estoy haciendo, en este caso, infiltrarme, cumplir con ello, porque llega un momento, sin spoiler, en donde le dicen, no, se acabó, usted no haga más esto. Y ella dice, no me joda, ya estoy metida hasta los... ¿Qué voy a hacer? Ya estoy en esto y tengo un sentido de vida. Y termino con que hay algo muy puntual y es el principio de la buena elección de Maslow y de cómo yo elijo lo que quiero para un bien superior. Y ahí entran los valores, lo que nos construye a todos y lo que supuestamente nos hace buenos o malos. Y ahí viene el debate con el público, con todas y todos. ¿Qué supuestamente debo hacer? ¿Hasta dónde puedo parar? Nos lo dice también la directora en algún momento. Lo fregado de esta situación es que la persona se infiltra a hacer algo que no quiere hacer, que no debe hacer, comete muchas veces cosas malas, porque para infiltrarse en muchos de estos grupos hay que asesinar, hay que ir contra estos valores, pero hasta qué punto yo repugno ello y hasta qué punto eso es válido y hasta qué punto es válido mentir o ir contra los valores que yo defiendo para poder ir por ese bien superior. Entonces, nada, tiene que ver entonces con que esas necesidades básicas y esas necesidades idiosincráticas, cómo las resuelvo y cómo en mi desarrollo de vida soy superior en el marco de lo que es la superioridad moral, o hasta dónde o qué me orienta a hacer lo que yo realizo. Yo quisiera, ya para cerrar y para contarles lo que viene ahorita, que es una sorpresa, que hay otros dos aspectos muy interesantes en la película, y es que esta mujer, que está rodeada por dos hombres que son terroristas de la ETA, está llena de miedo, como lo decíamos, pero yo veo también como una especie de alegoría sobre ese padre abusador, sobre ese novio maltratador, y esta mujer llena de miedo que tiene ese timing, que son unos cuantos segundos para esconder algo o para sacar algo antes de que llegue el marido o antes de que llegue el papá y sufra las consecuencias. Estamos hablando de que también la película
más allá de una mujer infiltrada, está hablando es de la mujer abusada. Yo, una cosita pequeñita, y lo dejo ahí. ¿Hasta qué punto nos genera repugnancia o vergüenza? Ah. Citando la teoría de Nussbaum. Ahí se las dejo. Sí, sí, sí. Y había otra cosita que también quería mencionar, y es que muchas de estas personas que son infiltradas, cuando les dicen se acabó, se sienten tristes, se sienten vacías, porque hay una adicción a la adrenalina, pero también al seguir interpretando un papel, que eso también le pasa a los actores. A mentir. Ujú, a mentir. Solamente una cosa en relación con eso, y es chiquita, prometo. Hay una tensión, una dialéctica muy importante en la película entre la acción altruista, que se supone que es la que ella hace, todos los policías, y la necesidad de reconocimiento. ¿Sí? O sea, digamos que sí es posible rastrear esa necesidad de ser yo quien esté ahí, en primera fila. Ese es otro elemento bien importante, porque cuando se acaba el protagonismo, que puede ser un protagonismo silente, ¿qué hago, no? ¿Quién más me va a ver ahora? Bueno, entonces, antes de presentar La Infiltrada, quería decirles que el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con el actor Luis Tosar, uno de los grandes actores españoles, y que él nos contara, sí señor, y que él nos contara un poco sobre su papel en La Infiltrada y sobre su papel como actor. Entonces, a continuación vamos a ver esa pequeña entrevista que logré hacerle a este gran actor que es nivel Javier Bardem. Déjenme decirles, sí, Celda 211, Los lunes al sol, son grandes películas que Luis Tosar ha llevado a cabo, y aquí tenemos esta película que es otra joya dentro de una gran filmografía. Entonces ahí podemos ya presentar a Luis Tosar en la entrevista que logré hacerle. Muchas gracias.